Estamos de regreso con usted. La Comisión de Justicia del Senado de la República continuó con las comparecencias de candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La aspirante Norma Lucía Peña Hernández habló de la jurisdicción constitucional que se aplica en el país. Porque la función de examinar la regularidad constitucional de las normas se encuentra no únicamente a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de los jueces de distrito, de los tribunales colegiados de circuito y de los tribunales unitarios de circuito en algunos casos. La candidata informó que lleva 27 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del amparo, es como ha ejercido el control constitucional. Habló del papel, además, de los encargados de impartir justicia. Nuestra formación implica no únicamente el desarrollo de las capacidades profesionales para realizar esa función, sino en forma relevante la convicción en los principios que la rigen, como son, entre otros, el de imparcialidad, el de objetividad y el de independencia. En el apartado de preguntas y respuestas, la senadora Marta Angélica Tagle Martínez afirmó que estas designaciones buscan fortalecer a la Corte. Habló de temas como la resolución a favor de 4 personas para el consumo de marihuana y de la eutanasia. ¿Cuál es su postura frente a la posibilidad de que el Estado garantice a los ciudadanos acceder al procedimiento médico que le permita la eutanasia activa en México? Y si la Corte deberá pronunciarse en su momento en temas polémicos como la eutanasia activa desde su punto de vista y esperando un razonamiento sistémico de la Constitución política, hasta dónde considera que el derecho a la vida prevalece por encima del derecho a la dignidad humana. Yo creo que si la persona decide un bien morir, hasta dónde el Estado le puede impedir esa decisión. Porque aquí sería que el Estado se lo impida. Ella está convencida de que no desea por tener una enfermedad terminal por diversas razones. Entonces, ¿es válido que el Estado le impida esa decisión? Yo creo que en eso está la cuestión fundamental. La senadora Laida Sansores San Román, del Partido del Trabajo, celebró el formato abierto de la comparecencia y destacó la necesidad de modificar el procedimiento de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuestionó sobre temas como el de derechos humanos. Son 3 en una terna. Si la Constitución restringe un derecho de manera que sea incompatible, por ejemplo, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿qué criterio debe prevalecer? ¿El de la Constitución o aquel que proteja de manera más favorable a la persona? En general, tanto la Convención Americana de Derechos Humanos sí establece que los estados pueden establecer ciertas restricciones cuando se encuentre en peligro la paz y la seguridad nacional. La paz y la seguridad sí, nacional. La paz y la seguridad nacional. Tendría que analizarse si esa restricción está en función a la paz y la seguridad nacional, no necesariamente en sentido amplio, de todo lo que diga la Constitución. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática destacó la desconfianza, corrupción y violaciones a los derechos humanos que existen en el país. El senador Benjamín Robles Montoya enfatizó la importancia de la rendición de cuentas de los magistrados. ¿Considera usted que hoy los jueces, los magistrados, incluso los ministros, pueden cometer violaciones a derechos humanos en el ejercicio de su función jurisdiccional? Si usted ocupara, magistrada, el cargo de ministro de la Corte, ¿estaría de acuerdo en que se explorara algún mecanismo de control a este Poder Judicial? No necesariamente tenemos que coincidir con una sentencia, con un criterio establecido en una sentencia. Lo que sí debe ser es que esa sentencia se encuentre debidamente justificada. Y eso es lo que va legitimando al Poder Judicial Federal ante la sociedad. ¿Qué mecanismos hay en relación a cuestiones de responsabilidad de jueces y magistrados? Está el Consejo de la Judicatura Federal. Acción Nacional señaló que la Suprema Corte ha ganado fuerza con el avance democrático en el país.
preguntó sobre las decisiones que ha tomado el Poder Judicial en los últimos años. ¿Usted cree que las resoluciones de la Corte están reflejando esta idiosincrasia, esta cultura, estos valores de los mexicanos reflejados en su Constitución, o si por el contrario la Corte está tomando decisiones que van divergentes a esta cultura, a esta idiosincrasia y a estos valores? Los tribunales constitucionales se crean precisamente para hacer realidad la democracia sustantiva, es decir, proteger los derechos previstos en la Constitución y ahora los tratados internacionales que forman parte de nuestro derecho interno, aunque de origen internacional, que buscan hacer realidad esa democracia sustantiva. Bueno, finalmente el senador del PRI, Enrique Burgos García, destacó algunos puntos del ensayo de la compareciente, como la consolidación de una doctrina constitucional y la necesidad de que los ministros cuenten con una amplia carrera jurisdiccional. Habló sobre los controles de constitucionalidad. ¿Cuál es a su juicio la diferencia entre un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad en relación al 133 constitucional? Jerarquía, primacía de la Constitución y concluyo recordando que la Constitución, valga la redundancia, no constituye al Estado federal, constituye al todo, Estados miembros y Estado federal. Este control de convencionalidad se refiere a derechos humanos. En relación con otros supuestos que no impliquen derechos humanos, tendremos que estarnos al artículo 133 constitucional.